Buenas tardes, soy Jocelyn García. Y Jennifer Simonetti. Somos estudiantes del segundo año de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros y el día de hoy vamos a hablar sobre diversidad y educación inclusiva. El día de hoy le vamos a hacer unas pequeñas preguntas al magíster Jonathan Quintero, el cual tiene como objetivo identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes en las asignaturas de inglés. Profesor, según su opinión, ¿cuál es el rol del docente en el proceso de educación inclusiva? Desde mi punto de vista, el rol principal del docente dentro de la educación inclusiva es poder ser el guía dentro de dicho proceso, ya que, recuerden, tenemos inteligencias múltiples dentro del aula de clase, diversos estudiantes que pueden presentar dificultades que no les van a permitir tener ese acceso eficiente o eficaz a el contenido que estamos tratando de enseñar. Por ello, ¿cuál es el rol que va a cumplir el docente directamente dentro del aula de clase? Servir de guía, permitir que ese estudiante también tenga acceso a todo este conocimiento, presentando estrategias, diferentes estrategias que ayuden a que ese proceso sea muchísimo más sencillo. Muchas gracias, profesor. ¿Usted cree que el proceso de educación inclusiva en Ecuador se atiende de acuerdo con la relación del contexto de los estudiantes? ¿Por qué? Teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo en el Ecuador en la actualidad, no considero que se atienda este tipo de necesidades de la manera correcta, ya que gran parte de los docentes dentro de nuestro país lastimosamente no cuentan con las estrategias necesarias, con la preparación adecuada que permita que estos estudiantes puedan acceder al conocimiento. Actualmente manejamos un proceso y dentro del sistema educativo ecuatoriano se maneja algo que se llama DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, que permite diseñar o establecer, permitir que esa malla curricular, ese diseño curricular que estamos estableciendo en el sistema educativo, permita que todos los estudiantes dentro de una misma aula de clase, dentro de un mismo sistema educativo, puedan acceder a este conocimiento de manera más eficaz. ¿Cómo lo vamos a hacer dentro del aula de clase? A través de juegos, a través de actividades inclusivas, o tomando a estos estudiantes en actividades fuera del aula de clase, que les permitan pues, entender diversos aspectos, diversos contenidos de manera un poco más importante, fácil, sencilla. Profesor, según su experiencia, ¿qué estrategias de enseñanza-aprendizaje usted utiliza para atender la diversidad en las aulas de clases? La estrategia que principalmente utilizo, y la mayoría de las personas que me siguen conocen esa estrategia, yo soy un gamer lover y por lo general utilizo muchísimas estrategias didácticas con mis estudiantes. En el caso de estudiantes de educación primaria siempre utilizamos juegos, especialmente juegos tradicionales, una estrategia bastante olvidada en realidad, pero una de las más eficientes, especialmente si hablamos de la enseñanza del inglés. Es una estrategia que permite a todos los estudiantes dentro del aula de clase acceder a ese conocimiento que muchas veces puede ser un poco complejo. ¿De qué manera lo hacemos? Les doy un ejemplo. Empezamos a hacer el salto de la cuerda. Los chicos empiezan a saltar la cuerda. Uno de los temas que más podemos enseñar con este tipo de estrategias son los números. Ellos empiezan a contar y se toman este tipo de actividades, de contenido de una manera un poco más divertida. Así lo adquieren un poco más rápido ese conocimiento. ¿Qué modificaría usted en la planificación microcurricular con la finalidad de incluir estudiantes con capacidades diferentes en aulas regulares? Lo que yo principalmente modificaría son la dificultad con la que se presentan algunas actividades. No totalmente la dificultad, sino más bien la forma, la estrategia con la que introducimos esa actividad. Por ejemplo, muchas veces queremos tomar la lección que tomamos allá los estudiantes, pero simplemente seguimos el proceso mecánico de te paras al frente, explicas, hablas, pero ¿por qué no le damos la oportunidad a esos estudiantes de que tal vez practiquen esa actividad haciendo un video, haciendo un drama, haciendo un show dentro del aula de clase? Vemos diversas actividades. Se me ocurre que tal vez podemos enseñar clothes, tal vez estamos enseñando un poco sobre clothes. ¿Por qué no creamos un desfile de moda? Que los chicos traigan todas las prendas de vestir que les gusten, que desfilen en el aula de clase, creamos un ambiente de fiesta que permita que todos esos estudiantes pues aprendan muchísimo mejor. Profesor, como última interrogante tenemos, ¿cómo trata usted los conflictos de discriminación y o diferencias culturales en el aula de clase?
Un tema bastante complicado, un tema bastante difícil y bueno, saliendo un poco, yéndonos un poco más a la jerga popular, picante diría yo. La discriminación es algo que así nos esforzamos muchísimo, va a existir muchísimo dentro del aula de clase, aun cuando nosotros tratemos de erradicarlo. Sin embargo, ¿de qué manera trato de erradicar o de quitar este tipo de malos comportamientos dentro de mi aula de clase? Es mostrando la individualidad de cada estudiante. ¿Qué ventaja tiene su estudiante? ¿En qué es mejor en relación al resto de sus compañeros? Así, todos los compañeros, todos los estudiantes dentro de esa aula de clase se van a dar cuenta de sus virtudes, de sus debilidades, verán cómo pueden ayudar, cómo pueden colaborar a sus compañeros y a ellos mismos para transformarse en mejores personas, en mejores estudiantes y eso, básicamente. Muchas gracias, profesor, por aclarar nuestras dudas.